balance sencillo, es el balance del país, ¿no? Uno ve el balance que resultó de los años de aplicación y vigencia de la Constitución del 79 y uno ve las cifras económicas, estado institucional del país, la sensación de esperanza era totalmente diferente. Sin duda fue una Constitución que tenía una serie de problemas, era una Constitución que partía del Estado, a través del cual organizaba toda la vida social. Eso determinó que todos los males que los estados tenían se tradujeran en subdesarrollo, inflación, gasto público, debilidad institucional. El balance es ese, el balance son números que claramente muestran un país con inflación, un país sin crecimiento, un país con aumento de la pobreza, marcado quizás por la inercia de subdesarrollo que traía el gobierno militar. Yo creo que es una Constitución que, más allá de algunos defectos o deficiencias que tiene, parte del individuo y parte de que son los individuos los que movemos la sociedad y no el Estado el que mueve la sociedad. El régimen económico, que creo que es el cambio más notorio y notable en la Constitución, explica en buena parte, no es el único factor, pero explica en buena parte el balance de los últimos años. Un país que crece, un país que tiene estabilidad económica, un país que tiene reducción de la pobreza, aumento del empleo. Y sin duda, una Constitución no es suficiente y creo que los abogados y en general las personas tenemos que aprender a saber que las normas tienen un límite. Pero sin duda sirvieron de una base y yo diría sobre todo sirvieron para levantar obstáculos que la Constitución anterior traía a esas posibilidades de desarrollo. La Constitución actual sí tiene varios problemas en lo que es más que todo el diseño institucional político. Yo creo que el sistema electoral es deficiente y eso explica el mal funcionamiento del Congreso, el mal funcionamiento del Poder Judicial, la debilidad institucional del Poder Ejecutivo que hace que cada elección sea realmente un ataque cardíaco porque uno no sabe qué cosa va a pasar. La inexistencia de partidos es responsabilidad de la Constitución, de algunas normas de la Constitución, pero hay que reformar eso. Que dicho sea paso, a pesar de sus deficiencias, es bastante mejor de lo que nos traía la Constitución del 79. Yo creo que hay dos explicaciones. La primera es porque la Constitución del 79 le daba más poder a los políticos y menos poder al individuo. Entonces quieren regresar a un esquema donde los políticos tienen más capacidad para hacer cosas. Y eso creo que es justamente lo que explica ese cambio, por qué nos hemos desarrollado en los últimos años. Porque quienes hemos podido hacer cosas somos los ciudadanos, los empresarios, los consumidores, los trabajadores y ya no los políticos. Los políticos tienen un rol más limitado. Lo segundo es que hay muchos políticos, sobre todo algunos mayores, que además son los principales propulsores, que participaron en la Constitución del 79, participaron en la Asamblea Constituyente. Y eso los conduce, creo, a tratar de reclamar una especie de paternidad que han perdido. Es una paternidad que, yo sepa, yo nunca reclamaría. Sí, yo creo que los códigos y las constituciones y las leyes en general están sobredimensionadas en su rol. Son importantes, pero usualmente las leyes son más importantes por lo que no dicen que por lo que dicen. Es decir, leyes que dicen cosas sencillas de cumplir, que básicamente dejan a los individuos en autonomía privada. Richard Epstein tiene una frase que es muy clara, dice: las buenas leyes, las que son simples y todo el mundo entiende, siempre terminan con salvo pacto en contrario. ¿Y eso qué significa? Que somos nosotros los que somos realmente dueños de la actividad social, de la actividad económica, y somos los que tenemos que regularlo a través de nuestros actos. Creo que tenemos que olvidarnos que un cambio de la Constitución o un cambio en la ley va a cambiar al país. Lo que cambiamos al país somos nosotros. Las leyes solo dictan un conjunto de reglas de juego que, si uno no las sabe jugar, las cosas no van a caminar tampoco. Es decir, no se puede decir que porque cambiamos la Constitución del 79, eso explica todo el desarrollo. Son muchas más cosas las que lo explican. Creo que fue importante el cambio, pero más por lo que aportó la Constitución del 93, porque dejó o nos liberó de todas las taras que nos traía la Constitución del 79 y nos liberó a nosotros para poder ser los individuos los que empujemos el desarrollo. Sin duda, y la demostración es que se ha proyectado desde los 90 hasta hoy día, habiendo pasado por dos crisis internacionales muy serias, todo el mundo está afectado, Perú sigue avanzando.
Si eso es así, la Constitución muestra que tiene bases y permite, y ha liberado las fuerzas económicas y las fuerzas de la sociedad de una manera que han permitido un desarrollo importante del país, el mayor desarrollo en la historia republicana, quizás en la historia del Perú a secas. Entonces, eso pinta. Se pueden mejorar cosas, podemos ayudar a que esto camine mejor, se puede mejorar la Constitución, podemos mejorar muchas de nuestras instituciones, todavía hay en el tintero muchas reformas institucionales que se han quedado a mitad de camino, pero sí creo que base hay, y la demostración es lo que ha pasado.